Un estudio de Wharton School con cerca de 1.400 participantes demostró que 8 de cada 10 personas hacen suya la respuesta de una inteligencia artificial. Y lo peor no es esto, sino que cuando lo hacían, además se sentían más seguros de su propia respuesta. Ya hablé de esto en un contenido anterior, yo hoy no vengo a repetirte el problema, hoy vengo a darte un protocolo de conducta para que no te pase a ti. En el primer contenido que preparé expliqué cuál es el concepto de la deuda cognitiva y el coste oculto a largo plazo de dejar que una IA aprenda por nosotros. En el segundo contenido te mostré una evidencia experimental de que existe un mecanismo concreto que genera la rendición cognitiva. Y en el tercer contenido de la trilogía, voy a hacer lo que muchos de vosotros me habéis pedido, un protocolo, una forma de actuar para usar la IA sin rendirme a ella. Este tercer paso es el que prácticamente nadie hace, pero es el que marca la diferencia de los grandes profesionales. Y es que la IA es la herramienta cognitiva más potente jamás inventada. El problema no es usarla, es usarla mal. Por lo tanto, es urgente aprender a pensar con cosas que ya piensan. ¿Por qué necesitas un protocolo? Pues el estudio de Wharton indicaba 3 razones. La principal razón es la temporal, las prisas, la urgencia. Y es que bajo la presión del tiempo solemos utilizar la inteligencia artificial mal, aceptando lo que nos dice sin más. Y esto caemos en respuestas incorrectas. Por lo tanto, parece que es mala idea utilizar la inteligencia artificial bajo presión. Y muchos de nosotros justamente actuamos con esta presión. Pero bueno, hay remedio, hay formas de hacer un hábito. La segunda de las razones por las cuales necesitas un protocolo es porque los incentivos no ayudan. El estudio de Wharton demostró que incluso con incentivos económicos o incluso con una retroalimentación avanzada, la gente seguía utilizando de media mal la IA. Y seguía utilizando mal la IA porque no tenía un hábito. Entonces el problema no son los incentivos económicos, el problema incluso no es el feedback o la retroalimentación, el problema es que la gente no aprende a usarla de forma habitual con un buen método. Y la tercera razón por la cual necesitas un protocolo es que esto no va de personas inteligentes. Te repito, esto va de hábitos. De hecho, el estudio demostró que las personas que tenían el hábito de buscar ese pensamiento crítico, el hábito del esfuerzo intelectual a dar por sentada una decisión o una solución, pues estas personas, las que tenían ese hábito, las que tenían esa fortaleza intelectual, son las que mayormente conseguían tener un criterio propio ante las respuestas dadas por la IA. Por lo tanto, el estudio de Wharton, de una u otra forma, a través de las distintas razones, nos dicen que esto no va de ser más inteligente, que esto va de tener un método. Y eso es justamente el protocolo que te voy a dar. No te voy a pedir que seas más inteligente. Lo que te voy a pedir es que diseñes momentos que te puedan habituar a la hora de colaborar con una inteligencia artificial. Vamos con el protocolo. El primer paso sería filtrar. La idea central es la siguiente, y es que antes de abrir una inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini, te hagas la siguiente pregunta: ¿hacerlo yo me haría mejor? Esa es la pregunta, y la pregunta tiene una respuesta simple, o es un sí o es un no. Si la respuesta es no, aquello que le vas a pedir a la IA no te hace a ti mejor, pues entonces delega esa tarea y no tengas ningún tipo de culpa. En principio no te hace a ti mejor, por lo tanto parece que es una tarea que se puede automatizar. Ejemplos: buscar un dato, formatear un texto, traducir, resumir algo largo. Pues algo de este tipo de ejemplos parece que no va a generarnos deuda cognitiva. Por lo tanto, parece que delegar puede ser la decisión más inteligente. Sin embargo, si la respuesta es sí, es decir, si le vas a pedir a la IA que haga algo que a ti te haría mejor, parece que no es buena solución. Parece que no debemos delegar. Entonces aquí estaríamos utilizando la IA como un sustituto, y eso no es lo que tenemos que hacer. Esto es una tarea que nos aumenta. Si hay una tarea que nos hace a nosotros mejores, es una tarea que nos aumenta, y entonces tengo que utilizar la IA de una forma distinta, de una forma en plan colaboración activa. Este tipo de tareas suelen ser
decisiones estratégicas que tengo que evaluar, construir un argumento de venta o un argumento de decisión, navegar por la ambigüedad o tomar decisiones con información incompleta. Desde luego, esto parece ser ese tipo de tareas que tengo que hacer yo y no la IA. Por lo tanto, delegar parece que no es la opción adecuada. Por ejemplo, si le pides a una inteligencia artificial que te haga el análisis de riesgos de un proyecto, te tienes que preguntar, ¿estoy delegando el cómo o estoy delegando el juicio? Por ejemplo, si le pides listar esa tabla de riesgos, pues esto parece que puede ser automatizable. Le puedo pedir con tranquilidad a una IA que me liste un conjunto de riesgos si tomo esa decisión. Ahora bien, no le pido evaluar esos riesgos los evalúo yo. Es una tarea que me aumenta, que me hace mejor. Entonces tengo que decidir que listar o identificar riesgos puede ser algo que me pueda hacer la IA, pero evaluar el impacto de esos riesgos tiene toda la pinta de que es algo que tengo que hacer yo. Por ejemplo, yo escribo artículos todas las semanas, como aquellos que me seguís en mi blog personal o en LinkedIn. Yo le pido a la IA que me corrija la gramática, pero lo que es el argumento central, lo que es la tesis, lo que es los ejemplos, yo los identifico y yo los pongo. Esto a mí me hace mejor. Revisar gramáticamente o redactar de una forma más entendible aquello que estoy escribiendo, pues sí que se lo puedo pedir a la IA. Por lo tanto, el primer paso es filtrar aquello que tengo que hacer yo, porque aporto juicio humano, algo que no se puede delegar, y contra aquello que decido que haga la máquina, porque lo puede hacer mejor, más rápido y porque mejora mi productividad. Por lo tanto, hemos tenido que decidir qué tareas hago yo junto a qué tareas hace la IA. Y ahora entra lo que es el segundo paso, que es lo que he llamado fricción inteligente. En este paso, la idea central es no resistirnos ante la IA, es decir, no dejar de usarlas. Es colaborar con la inteligencia artificial. Y para ello te voy a dar 3 técnicas de fricción inteligente. La primera de ellas es que utilices la IA como aquello que llamamos sparring cognitivo. Es decir, no le pides a la IA que te dé una respuesta. Le pides que ataque tu respuesta. Es decir, tú llegas a la IA ya con una posición, con una solución, con una hipótesis, con un problema y le dices, búscame los puntos débiles. ¿Estoy asumiendo algo que no veo? Dame 3 argumentos en contra de esa idea. O por ejemplo, como hace el análisis de premortem. Si esta idea en el futuro ha fallado, ¿por qué ha fallado? Eso es invertir el orden. Bien, el sparring justamente invierte la dinámica. No le estoy pidiendo soluciones a la IA, sino lo que le estoy diciendo es que ataque mi solución. Normalmente caemos en el error porque nuestro cerebro es perezoso. Nuestro cerebro consume el 20% de nuestra energía y eso es muchísimo. Por lo tanto, nuestro cerebro tiende a las respuestas cómodas, a las respuestas rápidas, a las respuestas sencillas para ahorrar energía. Pero esto, cuando estamos tomando decisiones, pues es completamente un error. Lo que tenemos que hacer es que se active nuestro sistema de pensamiento racional. ¿Consume energía? Sí, pero tiene que ser así. Por eso actuar de sparring cognitivo nos hace pensar, nos hace mejores. Venga, te pongo un ejemplo. Tienes que preparar una propuesta de inversión, bien, y tienes preparado tu presupuesto. Y entonces se lo pasas a la IA y le dices, imagínate que eres el CFO, el director financiero de una gran empresa que tiene que aprobar este presupuesto. Este presupuesto que te paso, dame objeciones, dame puntos débiles. Si la IA te da puntos débiles que tú puedes rebatir y que puedes argumentar, está preparado. Si la IA te da puntos débiles en los que estás dudando, pues quizás ese presupuesto no esté del todo bien afinado. Aquí, la IA no es un oráculo. Cuando la estamos utilizando como sparring cognitivo, la IA lo que nos está haciendo es hacernos pensar mejor. Pero esto tenemos que decidirlo nosotros, hacerlo de esta forma. Vayamos con la técnica de fricción inteligente, con la técnica 2, enfoques múltiples. En lugar de pedirle a una IA una respuesta, que esto normalmente nos induce a la rendición, si le pides una respuesta y nos da una respuesta, la vamos casi que aceptar, esto sería un error, pues en lugar de pedirle una, le vamos a pedir 3 respuestas distintas, 3 perspectivas distintas, desde 3 ángulos diferentes, 3 enfoques distintos. ¿Por qué esto funciona? Bueno,
te lo he dicho antes, el 80% de las personas que le pedimos una respuesta a la IA la aceptamos como verdadera. Error. Nos hemos rendido a la IA. No nos estamos aumentando, nos estamos reduciendo. Sin embargo, cuando le pedimos a la IA 3 alternativas en las cuales yo tengo que pensar en ellas, pues me da opciones y tengo que elegir. Por lo tanto, activa mi juicio. Hemos pasado de ser un consumidor pasivo a ser un integrador activo. Tengo que coger las 3 soluciones y ver cuál de ellas veo que es mejor para mí. Por lo tanto, tengo que seleccionar, combinar y decidir. Esto me obliga a pensar. Ejemplo. Estás rediseñando un proceso. En lugar de pedirle a la IA cómo optimizar este proceso, le dices, oye, analízame este proceso que te paso desde 3 lentes diferentes. Desde la perspectiva de los costes, la perspectiva de la experiencia del empleado y la resiliencia ante los fallos. Dame una recomendación para cada uno de estos enfoques. Eso es completamente distinto. Esto sí que es aumentar nuestra forma de pensar. Le estamos diciendo a la IA, toma esto que he preparado. Ahora actúa desde 3 enfoques distintos y dame puntos débiles que me pueda haber encontrado. Y es que la IA es brillante generando perspectivas que nosotros en algunos casos no llegamos a ver. Nosotros somos insustituibles integrando alternativas. En la convergencia, pero la IA nos ayuda muchísimo en la divergencia, generando múltiples perspectivas. Y vamos con la tercera técnica de fricción inteligente, anclaje de contexto. Esto es, cuanto más contexto le damos a la IA, más precisa y más relevante es la salida que nos da. El contexto de quién soy yo, de cuál es el papel que actúo en esta empresa, de cuál es el momento en el que encuentro. Eso es el contexto. Cuanto más contexto le doy, mejor me da la salida. Pero es que además hay un efecto secundario súper positivo, y es que el propio acto de preparar el contexto para la IA es un ejercicio cognitivo de primer nivel. Es decir, cuando te sientas a pensar y decirle a la IA, mi situación es esta, las restricciones que tengo delante de mí son estas, lo que ya he probado ha sido esto y no me ha funcionado, y lo que necesito es aquello. Bueno, cuando estás preparando ese contexto, estás forzando a tu cerebro a organizar lo que sabe y a identificar lo que no sabe. Y así clarificamos lo que necesitamos. Bueno, esto es lo que se llama metacognición, esto es aprender a pensar. Estoy razonando sobre el propio proceso de razonamiento, es decir, estoy pensando sobre cómo pienso. Y eso me ayuda mucho y me hace mejor. ¿Por qué funciona el anclaje del contexto? Mejora la calidad de la salida de la IA. Ya te lo he dicho, un contexto más rico mejora la salida. Y segunda consecuencia de por qué funciona, porque mejora nuestra metacognición, mejora nuestro propio pensamiento, nos ayuda a repensar de forma ordenada y clara aquello que queremos solucionar. Y esto es nuestro sistema de razonamiento puro. Esto nos hace mejores. Ejemplo. No le digas a la IA, prepárame un plan de acción para el tercer trimestre. No, dile, mis objetivos para el tercer trimestre son estos. El presupuesto que tengo disponible es este. Las restricciones que tengo son estas. En el pasado hice esto que no funcionó y es importante que el CEO me va a preguntar por ese plan de acción. Ahora ayúdame a construir el plan. Bueno, cuando hacemos esto de una forma tan clara, desde luego, la IA nos va a dar una salida mucho mejor planteada y nos hemos obligado a nosotros mismos a pensar sobre la forma de nuestro pensamiento. Metacognición nos aumenta, nos hace mejores. Fijaros, yo utilizo esto y utilizo lo que es el gemelo digital, es decir, utilizo un conjunto de ficheros que tienen una copia de mí, unos ficheros en formato texto plano que llamamos Markdown, y lo conté en otro vídeo también, te animo a buscarlo, de cómo construir mi gemelo digital. Bueno, el caso es que cuando yo utilizo a la IA el contexto se lo voy pasando, le voy pasando a la IA lo que soy, cómo pienso, lo que hago, le voy pasando a la IA en algunos casos la importancia de un proyecto, de otro proyecto, de un tercer proyecto, y entonces cuando le voy pasando esto, la salida que me da la inteligencia artificial es mucho más potente, mucho más fluida, mucho más práctica. Aumenta mis capacidades sin aumentar mi desgaste.
Entonces te he contado con estas 3 técnicas de fricción inteligente, te he contado que el sparring te ayuda a defender tus ideas, los enfoques múltiples te obligan a integrarlos y el anclaje de contexto te obliga a articular tu propio pensamiento. Desde luego son 3 técnicas de fricción que no te frenan, todo lo contrario, te potencian. Pero es que hay un tercer paso más. Este paso lo he llamado auditar. La idea es que los 2 primeros pasos, el filtrar y después el de friccionar de forma inteligente, los hacemos antes y durante la propia toma de decisiones. Pero sin embargo el auditar lo vamos a hacer al final. Y es que, por ejemplo, llega al final de la semana, llega los viernes y como todos utilizamos o bien una IA como Gemini o como ChatGPT o como Claude, podemos revisar las conversaciones que hemos tenido con esa IA. Y lo que te invito es que los viernes, durante 10 minutos, revises esas conversaciones de forma rápida, con una lectura diagonal, revises esas conversaciones que has tenido con la IA. Si has tenido una delegación limpia, es decir, que sería lo bueno, estaríamos en verde, es que le hemos pedido cosas a la IA que no me hacen mejor. Esto sería súper positivo y lo reviso. Si encuentro en esas conversaciones algo que le he pedido a la IA que debería saber yo, pues eso es bandera roja. Aquí nos estamos descargando tareas que quizás no estoy aprendiendo y que me hacen falta. Si revisando esas conversaciones he visto que he buscado ideas creativas en colaboración activa con la IA, conversando, dialogando, discutiendo, debatiendo, pues eso también está en verde, es una bandera verde, es decir, me está aumentando mis capacidades cognitivas. Es decir, estamos logrando algo súper positivo, que es lo que se llama la cognición aumentada, que es lo que buscamos. Por lo tanto, te invito a auditar los viernes 10 minutos y simplemente repasar qué tareas he hecho yo, con qué tareas ha hecho la IA y si he encontrado más banderas rojas que verdes, malo. Entonces, por lo tanto, el protocolo antirrendición no consiste en usar menos la IA, consiste en usarla mejor. Y es que según el paper de Wharton que te decía al inicio, utilizar la IA de forma correcta aumenta nuestra productividad, nuestro rendimiento del 40 al 80%. El problema, por lo tanto, es cómo la usas, ese hábito que te decía al principio. Los profesionales de hoy son los profesionales que no van a usar menos la IA. No, es que son las que lo van a usar más, pero mejor, porque mantienen su propio juicio humano. Recuerda que la IA amplifica lo que eres. Si piensas bien, amplifica tu pensamiento. Si no piensas, amplifica tu pereza. Y es que, como me gusta decir, la IA puede potenciar tu talento o tu estupidez. Y esto solo depende de ti. Por lo tanto, repasemos. El protocolo antirrendición cognitiva consiste en aprender a pensar con cosas que ya piensan. Primera fase, filtrar. ¿Qué tareas debo hacer yo porque me mejoran? ¿Qué tareas no debo hacer yo porque no me mejoran? No siento culpa y delego. Ahora bien, fase 2, fricción inteligente. Busco utilizar la IA como un sparring cognitivo. Llego con mis ideas, llego con mis propuestas y le pido a la IA que me las tumbe, que me las ataque, que me las destroce. También puedo utilizar la IA para que me dé enfoques, perspectivas distintas que no he sido capaz de ver. Y también puedo utilizar la IA con un anclaje de contexto, obligándome a mí mismo a pensar sobre la propia forma de razonar que tengo. Y después fase 3. Auditoría semanal. Llega los viernes, le dedico 10 minutos a repasar mis conversaciones con la IA y buscar esas banderas rojas, que espero que sean pocas, o esas banderas verdes, que eso es una delegación donde en tareas que se pueden automatizar. Pero yo me quedo siempre con aquellas tareas que implican juicio humano. ¿Cuál de estas 3 técnicas de fricción de las que te he dicho inteligente te parecen que son más complejas de poder aplicar? Si me lo dices en comentarios, te leeré. Y si quieres entender la ciencia detrás de este protocolo antirrendición, te voy a dejar en la descripción de este contenido los 3 vídeos, la dirección de los 3 contenidos para que los puedas ver y repasar con tranquilidad. Y si quieres profundizar en cómo diseñar tu propia relación con la IA, acuérdate que tienes disponible ICAO, el Instituto de Cognición Aumentada, donde justamente trabajamos esta forma de relacionarte con la IA para que te potencie, no para que te reduzca. Lo dejamos aquí. Seguimos en otros vídeos.